Hola, mi nombre es Martín y junto con Juan les vamos a dar esta clase de luz. Entonces, la luz es una vibración de un campo eléctrico y de un campo magnético. Es una onda electromagnética y transversal. ¿Qué significa que sea electromagnética? Significa, en primer lugar, que se compone de un campo eléctrico y de un campo magnético, como ya vimos. En segundo lugar, y más importante, significa que es capaz de viajar en el vacío. Que sea transversal significa que la dirección de su movimiento es perpendicular al movimiento de sus campos. La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 km por segundo. Este es un valor de una importancia enorme. ¿Por qué? Porque este valor es el límite superior de rapidez en el universo. O sea que absolutamente nada puede ir más rápido que este valor. De hecho, cuando la luz cambia de medio, por ejemplo, pasa al aire o al agua, su velocidad disminuye, siendo que a mayor densidad del medio en el que viaja, menor es la velocidad que tiene la luz ahí. Fenómeno opuesto al que vimos en el sonido. Ahora, para que tengan una idea de la magnitud de la velocidad de la luz, qué tan veloz es esta velocidad. La distancia entre Arica y Punta Arenas es de 4.000 kilómetros y la luz es capaz de recorrer esta distancia en tan solo 0,01 segundos. Por otro lado, tomando en cuenta que la distancia entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros, la luz tarda tan solo 8 minutos en recorrer esta distancia. La luz tarda 8 minutos en viajar desde el Sol hasta la Tierra. El índice de refracción es una comparación de la velocidad que tiene la luz en cierto medio con la velocidad que tiene la luz en el vacío. Abajo tenemos su fórmula. N del índice de refracción es igual a C partido V, siendo C la velocidad en el vacío y V la velocidad en el medio que buscamos. Su valor, por lo tanto, es igual o mayor a 1, siendo 1 en el vacío. Como vemos en la tabla a la derecha, a mayor índice de refracción, menor es la velocidad que tiene la luz en ese medio. La importancia de este índice radica principalmente para cálculos. El Sol y las estrellas emiten todos los tipos posibles de luz. Emiten todos los tipos de luz. Sin embargo, nosotros solo vemos la luz visible, una pequeña parte, una fracción de lo que emite el Sol. Acá tenemos ordenados a los tipos de luz, de acuerdo por su longitud de onda, su frecuencia y su energía. A la izquierda tenemos luz, radiación electromagnética, de una longitud de onda enorme, pero de una frecuencia y de una energía muy baja. Mientras que a la derecha, la radiación electromagnética, o luz, es de una longitud de onda muy pequeña, pero de una frecuencia muy alta y es muy energética. Entonces vamos acá de izquierda a derecha, aumentando la frecuencia de energía y disminuyendo la longitud de onda. Vamos tipo por tipo. Acá tenemos los tipos de luces que nos importan a nosotros. Las ondas, la luz que tenemos acá primero, las ondas de radio, tienen una longitud de onda enorme, de kilómetros, y son usadas para telecomunicaciones, celulares, televisiones, para la radio. Luego tenemos las microondas, usadas para meteorología y también para, como se habrán dado cuenta ustedes, para los microondas, para calentar y cocinar comida. Luego la luz infrarroja, también importante para la meteorología. Y luego tenemos la luz visible, que es la luz que nosotros vemos con todos sus colores: rojo, naranjo, amarillo, verde, azul y morado, en ese orden, siendo el morado la más energética. Luego la luz ultravioleta, que es aquella que nos quema la piel, que por su tamaño se mete en las moléculas, como acá vemos, y puede generar daño y en algunos casos cáncer.
Luego los rayos X, con una longitud de onda también más pequeña, que es capaz de meterse en los átomos y nos sirve para las radiografías. Finalmente, los rayos gamma, con una frecuencia enorme, muy energéticas y una longitud de onda pequeñísima. Entonces son capaces de meterse en los átomos y arrancar electrones y protones de los núcleos, de los átomos en general. Entonces, recapitulando, a la izquierda, ondas de enorme longitud de onda, baja frecuencia. A la derecha, ondas de enorme frecuencia, baja longitud de onda, pero mucha energía. Ahora, como vimos antes, cada tipo de luz tiene asociado un valor de longitud de onda, y pasa lo mismo con las luces de colores. Cada color tiene una longitud de onda asociada. Si es que vemos una luz, por ejemplo, roja, es porque esa luz, específicamente esa luz, tiene una longitud de onda de unos 650 nanómetros. Lo mismo con la luz azul, que tiene una longitud de onda de 430 nanómetros. Lo importante acá es que cada color tiene un valor distinto y que los colores violeta y azul son más energéticos, tienen una mayor frecuencia. Entonces, como ya sabemos, el Sol emite todos los colores, emite una luz blanca. El blanco es la unión de todos los colores. En cambio, el negro es la ausencia de color. Ahora, si es que el Sol ilumina nuestra manzanita con una luz blanca, con todos los colores, ¿por qué la vemos roja? Lo que pasa es que la manzanita absorbe todos sus colores con la que le ilumina el sol y refleja el rojo. El color de un objeto depende de las longitudes de onda que absorbe y de las que refleja. El color con el que vemos un objeto es el único color que no absorbe. Nuestra manzanita absorbe el morado, azul, verde, amarillo, naranjo, pero refleja el rojo. Por eso la vemos así. Y ahora viene la segunda parte de la clase con profe Juan. Ok. Algo muy importante es saber qué ocurre con las propiedades ondulatorias cuando un haz de luz pasa de un medio a otro, ¿ya? Pero antes de eso necesitamos saber que existen diferentes tipos de materiales. Tenemos los materiales que son opacos, o sea, materiales que por sus propiedades no permiten el paso de la luz. Por ejemplo, esta cartulina, que no nos permite ver hacia el otro lado los lápices. Materiales translúcidos, que son materiales que sí permiten el paso de la luz, pero la dispersan demasiado. O sea que no nos permiten, en este caso, ver definidamente o nítidamente los lápices. Y tenemos materiales que son transparentes, que permiten el paso de la luz muy bien y que se ve nítidamente, en este caso, los lápices, ¿ya? Entonces no hay poca dispersión de la luz. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un haz de luz que es una onda, ¿ya? Cuando tenemos esta onda luminosa y pasa de un material a otro, la energía que tiene esta onda no cambia, ¿ya? La energía no cambia. ¿Y con qué asociamos la energía? La energía la tenemos que asociar con la frecuencia, ¿ya? Entonces, como la energía de la onda tiene que ser constante, la frecuencia es constante, ¿ya? Pero lo que sí cambia es la velocidad, ¿ya? ¿Cómo es esto posible si la velocidad depende de la frecuencia? Veámoslo. Aquí tenemos la fórmula. Resulta que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si la velocidad aumenta y la frecuencia se mantiene, la única opción es que tenga que aumentar la longitud de onda. Y eso es justamente lo que ocurre. Cuando nosotros, por ejemplo, un haz luminoso pasa de un lugar a otro, de un medio a otro, y en el segundo medio hay más, la velocidad de la luz es mayor, eso involucra que este haz luminoso, esta onda luminosa, aumentó su longitud de onda, pero mantuvo constante su frecuencia. Y eso es importante, la luz mantiene siempre constante su frecuencia, independientemente de al medio que pase, ¿ya?
¿De qué depende si sube o baja esta velocidad? Depende, entre otras cosas, de la densidad del material. Si estamos en un material más denso y pasamos a uno menos denso, la velocidad sube. ¿Por qué? Porque a la luz le gusta viajar por lugares menos densos. De hecho, en el vacío es donde la luz tiene su velocidad más grande, ¿ya? Reflexión de la luz. La luz, como cualquier onda, puede rebotar si choca en una superficie, ¿ya? Ese fenómeno en el cual la luz rebota se le llama reflexión, ¿ya? En este caso, reflexión de la luz porque hablamos de luz que rebota, ¿ya? ¿Cómo es la trayectoria de esta reflexión? Depende de la normal, ya que nosotros tenemos esta línea imaginaria que es la normal, que es una línea que tiene que ser perpendicular a la superficie en la cual está rebotando la luz, ¿ya? Entonces nace desde el punto en el cual llega la luz y es en el punto en el cual rebota. Entonces en ese punto en el cual rebota la luz es el punto en el cual nosotros tenemos que dibujar esta normal. Entonces la luz, tenemos nosotros una superficie, ¿ya? Tenemos nosotros la normal, que la normal dijimos que tiene que ser perpendicular, es decir, que tiene que ser tiene que ser una recta con 90 grados con respecto a la superficie en la cual rebota. Y tenemos el haz luminoso que viene por acá, después se va por allá. Y este ángulo que tenemos acá, que sería el ángulo incidente y el reflejado, tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí viene el rayo y aquí sale, ¿ya? Entonces el ángulo incidente y el reflejado tienen que ser el mismo. Por lo cual, nosotros tendríamos en este ejercicio o en esta diapositiva esto que es la ley de reflexión, ¿ok? Entonces la ley de reflexión hace referencia a eso, a que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo reflejado, ¿ya? Esa es la ley de reflexión. Ojo, recordar que estos ángulos se forman a partir de la normal y de las de luz, ¿ya? Ahora, normalmente nosotros asociamos el reflejo, la reflexión a espejos, ¿ya? ¿Y qué es un espejo? Toda superficie en la cual se produce reflexión especular, regular. Esa es la definición que tenemos aquí. ¿A qué se refiere con especular? A que sea especular involucra que es una superficie en la cual lo que se refleja no se va en todas direcciones, sino que al estar tan bien pulido y por todas las propiedades que tiene este espejo, esta reflexión es muy pareja. Entonces, si es que yo me miro, yo no veo cosas borrosas ni ese tipo de imágenes, sino que yo veo mi reflejo, en este caso, perfectamente, ¿ya? ¿Qué características tienen los espejos? Son superficies muy pulidas, opacos a la luz, y esto puede causar un poquito de controversia, ¿ya? Que yo diga que es opaco a la luz, recordemos que anteriormente definimos que era un material opaco, y es que algo sea opaco involucra que no permite el paso de la luz. En este caso, el espejo cumple ese criterio, ya que no permite que pase la luz, sino que toda la luz que llega a él la refleja. Por eso vemos la imagen reflejada, ¿ya? Entonces sí es un material opaco a la luz. Que sea opaco a la luz no involucra necesariamente que el espejo, que no pueda rebotar la luz, ¿ya? En este caso, el espejo, como vemos aquí, es un espejo plano. Entonces, estos espejos, además de estas características, pueden ser planos o curvos. Entonces tenemos espejos que son curvos y otros que son planos. Y no por eso dejan de ser espejos, ¿ya? Entonces, dependiendo de las características del espejo, van a formar imágenes que pueden ser virtuales o reales, ¿ya? Entonces, ahora necesitamos definir qué es una imagen, ¿ya? ¿Qué es una imagen entonces? Aquí tenemos otra definición. Se dice que un punto P
un punto P' es la imagen del punto P cuando todos los haces luminosos procedentes de P concurren en P'. Ojo, pueden ser los haces luminosos o sus proyecciones. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Aquí tenemos un espejo plano, ¿ya? Ojo, recordemos que puede ser curvo, pero eso va a ser visto en otra clase. Entonces, nosotros tenemos que este punto P, en el fondo es la puntita de esta flecha, emite luz en todas las direcciones, ya sea porque la refleja, o sea, porque le llega luz y él la refleja, esta flecha, o porque él emite luz, ¿ya? Entonces este punto P emite la luz, ¿ya? Emite luz en todas direcciones. Entonces nosotros podríamos tomar cualquiera de estos haces y evaluar qué sucede. Por ejemplo, tomamos este haz. Si esta luz viene por acá, rebota aquí y sigue para allá. Aquí se debe cumplir la ley de reflexión, es decir, que el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo reflejado. Y se cumple, ¿ya? Aquí en este caso, este es un haz horizontal y se devuelve por el mismo camino. ¿Por qué se devolverá por el mismo camino? Resulta que, recordemos que la ley de reflexión nos dice que el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo reflejado. Todo con respecto a la normal. En este caso, la normal pasa justo por donde está pasando el haz. Entonces, el ángulo de incidencia es 0. ¿Ya? Entonces tiene ángulo 0, por lo cual el ángulo de luz reflejado debe ser 0 también. ¿Ya? Por lo cual nosotros tendríamos que el haz pasa por el mismo lugar tanto de ida hacia el espejo como de vuelta. ¿Ya? ¿Y qué decía nuestra definición? Que estos haces de luz deben cruzarse en algún punto. Pero si nosotros extendiéramos esto hacia acá y extendiéramos esto hacia acá, nos damos cuenta que estos haces nunca se cruzan. De hecho, se están separando. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos automáticamente pensar en las proyecciones de esos haces de luz. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la luz viaja hacia acá, pero una vez que se refleja, avanza por aquí, ¿ya? Pero esta situación de que avanza por aquí, nosotros podríamos decir que, entre comillas, es la misma situación como si este haz viniera de acá, porque es algo aparente, es algo, entre comillas, virtual, ¿ya? Y en relación a este haz viene por aquí, ¿cierto? Y luego se refleja aquí. Entonces este haz va hacia allá. Y podríamos decir que este haz, de alguna manera aparente, viene desde esta dirección. Entonces se cruzan en este punto. Y ese punto es justamente la imagen del punto P. Sería en este caso P'. ¿Ya? Ojo, tomamos dos rayos. Pero basta con cualquier rayo que yo tome y que haga este ejercicio y me voy a dar cuenta que siempre se cumple lo mismo. ¿Ya? Siempre se cumple lo mismo. Entonces, algo importante, muy importante, es que basta con que dos rayos se crucen. Ojo, y tiene que ser desde el mismo punto. Dos rayos se crucen para que yo considere que todos los haces luminosos se van a cruzar en el mismo punto. ¿Por qué? Porque si yo tirara este ángulo, esto va a ir así y se va a cruzar ahí mismo. ¿Ya? Entonces basta con que dos sean. Y ahora, ya tenemos claro qué es una imagen, pero podemos hacer una distinción entre imagen real e imagen virtual. La imagen real va a ser aquella en la cual lo que se cruza o lo que forma la imagen son los rayos reflejados. En este caso eso no sucedía, son estos rayos que están acá son los que forman la imagen. Entonces estos rayos se cruzan en algún momento y ahí se forma la imagen. En este caso eso no ocurría, ¿ya? Pero vamos a ver en espejos curvos que hay situaciones en las cuales eso sí ocurre, ¿ya? La imagen virtual, por el contrario de la imagen real, se cruzan las proyecciones de dichos rayos reflejados. En este caso, nosotros teníamos este rayo y teníamos este rayo. Lo que se cruzaba era la proyección de dichos rayos reflejados. ¿Se entiende? Ya, vamos a ver que hay ciertas características
asociadas a la imagen virtual y a la imagen real. Una imagen virtual, la orientación que tiene es derecha, es decir, que por ejemplo si es una flecha hacia arriba el objeto y este se refleja, también va a ser el reflejo o la imagen hacia arriba. En la imagen real no ocurre eso. Ocurre que si es que yo tengo una flecha hacia arriba, se forma una imagen con la flecha hacia abajo. ¿Ya? El lugar de formación. Nosotros tenemos que entender que aquí puede que no haya nada de espacio, que esto sea una pared. Sin embargo, existe un espacio virtual que está, entre comillas, dentro del espejo. ¿Ya? Entonces, este espacio virtual que está dentro del espejo me dice que si es que se forma dentro del espejo, es una imagen virtual. Por el contrario, si se forma fuera del espejo, sería una imagen real. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora sobre los espejos planos. ¿Ya? Entonces, los espejos planos siempre forman imágenes virtuales de igual tamaño que el objeto reflejado. Recordemos esto, que las imágenes virtuales son derechas y dentro del espejo. O sea que siempre van a formar imágenes virtuales, o sea, derechas dentro del espejo. O sea, son cosas que van asociadas. O sea, el que sea virtual me involucra necesariamente que van a ser derechas y dentro del espejo son de igual tamaño que el objeto reflejado. ¿Ya? Eso igual es muy importante. Entonces se cumple la ley de reflexión. Es decir, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. En este caso sería así: ángulo de incidencia, ángulo reflejado. ¿Ya? El ángulo de incidencia es el ángulo, el rayo incidente o de incidencia es el rayo que sale del objeto, y el reflejado el que se refleja, el que choca en el vidrio, en este caso en el espejo, y rebota y sale así en otra dirección. ¿Ya? Entonces se cumple esa ley de reflexión. Y también aquí lo que yo les recalcaba anteriormente, que basta con que dos rayos se crucen para deducir que todos los rayos se cruzarán en el mismo punto. Es decir, estos dos rayos, por ejemplo, en este caso no se cruzan, en ningún momento se van a cruzar. Entonces yo que digo, ok, son las proyecciones las que se cruzan. Hago las proyecciones y resulta que se cruzan en este punto. Entonces, con que estas dos proyecciones se crucen, me basta a mí para afirmar que todos los rayos se cruzan en el mismo punto. ¿Ok? Y eso sería con los espejos planos. Otra cosa importante es que la imagen, por ejemplo, suponiendo que esto se mida en la distancia, si esto lo pudiéramos medir en distancia, diríamos que la distancia que existe entre el espejo, la imagen, es la misma que existe entre el objeto real y el espejo. Entonces, estas distancias son iguales. ¿Ya? Algo que es muy usual, que se ha preguntado, es lo que tenemos aquí abajo. Y es esto: ¿cuál es el tamaño necesario, mínimo, para que una persona pueda verse completamente en un espejo? Y la respuesta es que tiene que ser la mitad de la estatura de la persona. ¿Ya? Tiene que ser la mitad. ¿Por qué tiene que ser la mitad? Porque si nosotros, por ejemplo, dibujamos aquí una persona, vamos a dibujarla así rápidamente, cosa de que se observe lo que queremos ver. Si nosotros dibujamos a una persona y aquí tenemos un espejo, ¿ya? Esta, por ejemplo, si quiere observar sus zapatos, necesita el zapato, por ejemplo, que lance justo un rayo, o uno de los rayos tendría que llegar aquí abajito, en la parte más inferior del espejo, y tendría que rebotar con el mismo ángulo. ¿Ya? Tendría que rebotar con el mismo ángulo
con el cual sale, ¿ya? Entonces aquí le llega más o menos como a los ojos, y aquí tendríamos la normal y este ángulo tendrían que ser los mismos. Entonces basta con que sea la mitad para que me dé el ángulo en el fondo, porque si es menos de la mitad, este ángulo no da, ¿ya? Por ejemplo, miren, si es que nosotros pensáramos que este espejo puede ser de este tamaño, nosotros ¿qué diríamos? Ya, ok, viene este rayo, rebota en la parte más baja y luego yo lanzo el rayo y no me da el ángulo. Entonces, no me sirve. Entonces, tiene que ser la mitad de la estatura de la persona. Y esta es una pregunta típica de PSU o de prueba. Es una pregunta muy, muy típica, ¿ya? Para que la tengan en consideración. Hasta aquí llega la clase. Agradezco que la hayan visto. Vamos a estar en la sesión de streaming. Ahí le vamos a estar informando por Google Classroom. Y muchas gracias. Estamos hablando.